Amigos, sean todos bienvenidos una vez más a Arte Poética, canal de poesía, con uno más de esta serie de videos llamado Los otros libros. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo con esta serie de videos? Tratando de conocer y abordar a famosos autores de literatura universal desde otras de sus obras que no son tan conocidas, para ampliar nuestra perspectiva, abrir un poco nuestra mente respecto al conocimiento de estos autores, que muchas veces se ven atrapados o encasillados o en un género o en una obra en particular. Hoy día vamos a hablar de este caballero que está acá atrás mío, que es Isaac Asimov. Isaac Asimov es quizás el escritor por antonomasia de la ciencia ficción, junto a dos o tres nombres más, como Herbert George Wells o Ray Bradbury. Isaac Asimov es ultra archi conocido, no solamente por las adaptaciones, a veces no muy afortunadas, que se han hecho de sus obras en el cine, principalmente por obras como la saga de la Fundación, que es una historia bastante compleja y extensa, dividida en varios libros, donde narra una especie de historia paralela, alternativa, galáctica, con ciertas civilizaciones que se constituyen como una especie de paralelo a la civilización humana y a la historia de la civilización humana, pero llevada a un nivel intergaláctico o universal, mucho más amplio que la historia terrestre. También es conocido por libros como Yo Robot, adaptación de algunos cuentos que se han adaptado al cine, como es el caso del Hombre Bicentenario, ¿cierto? Y también es conocido por una multitud de cuentos que se han hecho muy conocidos, donde aborda el tema de la ciencia ficción con una característica que yo he mencionado antes, que es este equilibrio perfecto entre los dos términos, ciencia y ficción, porque Asimov también fue un científico, un bioquímico específicamente. Y logró este equilibrio perfecto entre el manejo del lenguaje científico y la transmisión de esta divulgación científica con la sobriedad y dinámica de su lenguaje, que es muy entretenido de leer y que ha trascendido mucho. Sin embargo, Isaac Asimov, que está encasillado como escritor de ciencia ficción, cultivó otros géneros. Hoy día yo les voy a nombrar algunos libros con los cuales ustedes pueden conocer esta otra faceta que también es muy entretenida y muy interesante de conocer. Isaac Asimov también fue historiador y estrictamente divulgador científico. En el caso de la divulgación científica, Isaac Asimov tiene algunos libros y hay uno que en particular voy a recomendarles hoy día, que se llama Momentos Estelares de la Ciencia. En Momentos Estelares de la Ciencia, Isaac Asimov nos cuenta situaciones, hechos específicos de descubrimientos e inventos de la ciencia, entroncándolos con la biografía de grandes científicos. Son relatos bastante breves, donde se abordan grandes figuras de la ciencia de una manera muy, muy entretenida y muy amena, pero también con algunas figuras que no son tan conocidas. Están los grandes nombres de la ciencia, ¿cierto? Marie Curie, Albert Einstein, empieza su relato de Albert Einstein hablando de este experimento en 1919 que logró comprobar, mediante la observación del eclipse solar que ocurrió ese año, de la teoría de la relatividad. Entonces, en este libro, Isaac Asimov hace una reseña que es muy, muy entretenida, muy breve, y para la gente que se interesa en la historia de la ciencia es absolutamente recomendable. El otro aspecto de Isaac Asimov, que también es absolutamente recomendable por lo entretenido que es que Isaac Asimov también fue historiador. Hoy día en particular quiero recomendarles 2 o 3 libros de él que también no son demasiado extensos, pero sí son muy entretenidos y también llenos de datos. Uno de ellos es el nacimiento de Estados Unidos. Otro libro es La Alta Edad Media y también el Imperio Romano. En estos libros Isaac Asimov narra, ¿cierto?, a una manera bastante tradicional de abordar la historia, que es de manera lineal, narrando hechos, pero lo que Asimov hace es entroncarlos con una visión que es muy dinámica y con eso que a veces es uno de los principales defectos que ocurre en los colegios, que es restringirse a esta narración cronológica de hechos. Sin embargo, Asimov lo que hace, lo entronca con ideas fuerza grandes, ¿cierto?, mucho más amplias que estos hechos cronológicos y con ciertas reflexiones filosóficas, sin entrar en ninguna postura particular.
Entonces en estos libros, que en realidad son muchos más que los tres que les acabo de nombrar, Isaac Asimov se constituye como un historiador realmente muy, muy entretenido, muy accesible, muy para jóvenes y sin embargo con rigor, con observaciones bastante agudas y por cierto, muy instructivo para la gente que le gusta la historia. Y aún así, la gente que no le gusta la historia se puede aproximar a estos libros de Asimov y encontrar que realmente hay escritores que a veces pueden sorprendernos con otra faceta distinta a la que le conocemos. Por lo tanto, los invito a abordar estos libros, ir un poco más allá, ¿cierto?, de estas visiones que tenemos de Asimov como el gran escritor de la ciencia ficción, ¿cierto? Y conocer esta otra faceta de él. Y lo que no hace más que retrotraernos a lo que hemos venido señalando en cada uno de estos videos. Una visión, un género, una obra en particular no necesariamente define lo que es un escritor. En el caso de Isaac Asimov, cuando leemos estas series de libros que no están relacionadas directamente con el género con el cual le conocemos, nos surgen varias reflexiones. Primero, ¿dónde encontró el tiempo Isaac Asimov para escribir esta cantidad de libros? Y primero, para leer y documentarse de una manera tan rigurosa y tan estricta como lo hace para presentarse como un escritor de estos géneros que no son, como les digo, el que conocemos. Por lo tanto, una vez más, a ti que amas la literatura y que estás siempre sumergiéndote en estos universos y conociendo, te invito a conocer esta otra faceta de Isaac Asimov que te va a sorprender. Gracias, nos vemos pronto.